les va? Y sean todos bienvenidos otra vez. Un saludo a todos, aquí traigo más noticias fresquecitas y la primera, por supuesto, una actualización de lo que está pasando con la película de Han Solo a Star Wars Story en Estados Unidos, que está a punto de estrenarse este 25 de mayo y que parece que solo se va a quedar solo. ¿Por qué? Porque al momento, de acuerdo a Rotten Tomatoes, hay solamente un 42% de gente que la va a ir a ver, de acuerdo a las votaciones que ellos tienen en cuanto a expectativas. De un total de 12,000 personas, solo un 42% está interesada en ir a ver esta película. Así es que esto es el boicot concretizándose. A ver, ¿esto quiere decir que la película vaya a ser un fracaso? Es muy difícil saberlo. Yo me aventuraría a decir que no va a ser un rotundo fracaso porque hay que tomar muchos factores en consideración. Uno de ellos es la gran cantidad de público o de audiencia general o casual o como tú quieras llamarle, porque los que somos los fans, digamos, más duros. Hay otro tipo de fans que es precisamente con quienes hay un enfrentamiento en estos momentos, que son ese fan que es más nuevo, que apenas está entrando a esto de Star Wars, pero que quiere manifestar su apoyo a la película. Y por supuesto, o sea, el resto de las personas que no la van a ir a ver porque no les interesa. Entonces es muy difícil medir hasta qué punto esto va a ser un fracaso o un éxito. Hay que tener en consideración otro aspecto. Esta película probablemente, porque las cifras no están del todo claras, probablemente haya sido la película hasta ahorita de Disney más cara de Star Wars. ¿Por qué? Porque cuando Ron Howard recibe este proyecto ya estaba muy adelantada la filmación y tuvieron que refilmar alrededor del 70 u 80% de la película. O sea, todo lo que hicieron los hermanos, los directores anteriores, pues prácticamente lo tuvieron que tirar porque no estaban de acuerdo con el tono. Hay una entrevista en la que Lawrence Kasdan habla sobre el tono de Star Wars y lo difícil que está siendo mantener el tono tanto para las expectativas de los fans como para la individualidad de cada director. Entonces, pero ya hablaremos de ese tema. El punto es que yo no me aventuraría a decir que va a ser un fracaso absoluto. Muy probablemente recuperen la inversión que hagan de la película. Así es que va a haber que esperar todavía. Y acordémonos que va a ser un fin de semana largo en Estados Unidos. O sea, las festividades empiezan el viernes. Entonces la película tiene viernes, sábado y domingo para recaudar, ¿no?, la mayor cantidad de dinero que sea posible. Y yo estoy seguro de que van a superar la cifra de los $100 millones. O sea, probablemente 150, qué sé yo. Pero bueno, todavía habrá que ver. O sea, aquí está muy difícil hacer la de Nostradamus porque son demasiadas variables en consideración. Ahora, con respecto a las otras noticias. Por aquí tenemos esta, por ejemplo, que ha salido en Vandal. Los guionistas de Han Solo están abiertos a las críticas. Es muy interesante la postura, sobre todo de Lawrence Kasdan, en este sentido. Porque dice, de entrada ya estamos viendo que la prensa empieza a manejar las cuestiones de manera negativa. Teníamos que llegar hasta este nivel, ¿verdad? Era necesario llegar hasta aquí porque todo lo que ha sido anteriormente ha sido hype. Hoy ya vemos que a medida que nos vamos acercando al estreno de la película y después de que ya hay críticas negativas a la misma, la prensa ya cambia el tono. En fin, la película apunta a ser tan divisiva como los últimos Jedi. Aquí dice, Han Solo, una historia de Star Wars, todavía no se ha estrenado en los cines, pero ya apunta a ser tan divisiva en opiniones como lo fue Star Wars Los Últimos Jedi. Sin embargo, el guionista Lawrence Kasdan, quien elaboró el guión junto a su hijo Jonathan Kasdan, no parece preocupado por ello. Y más adelante dice, las entiendo, refiriéndose a las críticas, las entiendo, pero no las tomo tan en serio. He visto ambos lados, dice Lawrence Kasdan. En los últimos años ves todo de los pronósticos cuando nadie ha visto nada. Siempre pienso, bueno, si la película funciona, dentro de 3 minutos nadie recuerda nada de eso si la película ha funcionado. Si la película no funciona, entonces todos estarán diciendo, ¿ves? Pensé que esto apestaría. Luego, Jonathan Kasdan dice, es gracioso, estas películas nacen de una nueva realidad.
comenzaba diciendo: La Guerra de las Galaxias original es como una película de serie B que echan los veranos por la mañana. No había ninguna expectativa de que algo fuera terrible, sin embargo fue genial y así comenzó su trayectoria. Estas películas están históricamente relegadas a las palomitas de maíz. Pero ahora se sientan en la cultura donde representa la parte más divisiva de una producción cinematográfica. Es una ironía realmente divertida. A ver, tienen razón en muchos aspectos. O sea, Star Wars ha pasado de ser una cuestión meramente de entretenimiento, lúdica, que no requería, digamos, mayor expectativa de los fans, de la audiencia, a ser algo que todos esperamos pero con ansiedad. Pero es que eso no es bueno ni malo, es que eso así es simple naturaleza humana, es la forma de ser de los seres humanos. O sea, Star Wars no era, voy a utilizar el término, tal vez no sea el más correcto, pero Star Wars no era importante. Entonces, durante la era de la primera trilogía, claro, el sentido de la maravilla y todo lo que era un tanto más fácil de manejar, ¿no? O sea, con la primera trilogía. Con las precuelas la expectativa ya había crecido tanto que ya era más difícil complacer a los fans. Pero aquí es donde yo podría acotar algo. La diferencia está en que una cosa puede perdurar y otra cosa puede no perdurar en la medida que está bien realizada, en la medida que es atemporal. Entonces, ahí es donde tú ves la diferencia. A pesar de que las expectativas con las precuelas, por ejemplo, resultaron ser tan enormes que no se lograron llenar, y es relativo, porque ya nuevamente con la venganza de los Sith, como que Lucas ya logró llenar bastante las expectativas, claro, porque cerraba todo un círculo, ¿no? Esas películas han soportado maravillosamente el paso de los años y a la fecha continuamos hablando de ellas y a las fechas las continuamos recordando. Toda la fandom, toda la fanbase prácticamente continúa hablando de las precuelas. Igual, a nivel de historia y todo lo que se derivó de ellas. Eso es la diferencia. O sea, que en su momento a alguien no le haya gustado o que a la fecha todavía no le haya gustado, eso es totalmente irrelevante, porque la importancia como historia la tienen, no pasaron al olvido. Y estamos hablando de películas de más de 20 años, bueno, de 19 años, La amenaza fantasma ya, ¿no? Casi 20 años. Y se mantiene vigente a nivel de narrativa. Nuevamente, ¿qué fue lo que pasó? Que la historia estaba bien contada. La ejecución de Lucas podría tener sus fallos, pero no es como lo de ahora. Es que lo de ahora está malo todo. O sea, la historia está mal, los personajes están mal, no encantan, son totalmente intrascendentes. Esa es la diferencia. No sé si me explico, no sé si me entienden, pero esa es la diferencia. Aquí Lawrence Kasdan está hablando de un aspecto nada más. Digamos del aspecto más inmediato, de la expectativa, de la experiencia en sí misma, pero no del trasfondo. Y eso es lo que hace especial a la narrativa de George Lucas, que se tiende a mantener en el tiempo. Nuevamente, por ejemplo, una película que en su momento opacó a la amenaza fantasma, o dos películas que opacaron a la amenaza fantasma y las tengo muy presentes: El Quinto Elemento y The Matrix. El Quinto Elemento y The Matrix. Yo recuerdo las críticas que hacían al Quinto Elemento, elevándola, que era una película maravillosa, fabulosa. Y por debajo estaba The Phantom Menace. Incluso hubo un par de reseñas donde las compararon. Yo quisiera ver a ese escritor, a ese periodista, y decirle dónde está El Quinto Elemento a estas alturas. Una película totalmente intrascendente. ¿Dónde está la amenaza fantasma? ¿Qué se desprendió de la amenaza fantasma? ¿Cuántos elementos narrativos hay desprendidos de la amenaza fantasma? A eso me refiero. Lo mismo pasó con The Matrix. O sea, la primera de The Matrix, que le ganó a Star Wars, The Phantom Menace, el Oscar a mejores efectos especiales. La verdad es que yo me quedaría con la primera película. La segunda y la tercera, a cuál peor narrativamente.
Y esas eran las películas que eran muy bien valoradas por encima de La amenaza fantasma. ¿Ven a lo que me refiero? O sea, esto que habla Lawrence Kasdan es un nivel, pero no lo es todo. Estoy de acuerdo con él. O sea, hoy Star Wars está bajo la lupa y cualquiera que venga, si no lo sabe, si no tiene el don de la narrativa, si no se balancean bien los elementos, está pasando lo que está pasando. Y esto se relaciona con otra nota que acabo de leer de Rankia, de España. Dice, pero esta es un artículo, un blog de opinión, ¿no? Disney Star Wars solo va a entregar un mensaje indiferente del resultado, dice. En materia de negocios, Disney Star Wars ha tenido un pobre desempeño. En 6 años solo han recuperado la mitad de lo pagado a George Lucas. Disney se salva porque tiene otras fuentes de ingreso, pero eso no significa que los accionistas deban estar muy contentos. Si hay algo que sea peor que ingresos en descenso sería entrar en tierras perdidas. La película de Han Solo va a ser un evento para observar desde una perspectiva financiera. Existen 2 posibilidades. Los fans tenían razón, la película es un desastre en taquilla. En este caso, Disney tendría que aprender que sus clientes tenían la razón y tendrían que ponerle bozal a la mediocridad de Lucasfilm. La película, o el segundo escenario, la segunda probabilidad es que la película fue un éxito y de esta manera los fans tendrían que buscar consuelo en los tiempos idos y adoptar otra franquicia para ser fans. ¿Es esto lo que está en juego? Realmente, esa crisis de identidad que hay ahorita en Lucasfilm, que trataron de meter toda una serie de cuestiones ideológicas y de tendencia a partir del pensamiento de Kathleen Kennedy. Tiene razón este articulista, digamos, con esta opinión. Aquí hay mucho en juego, pero no se va a definir solo con la película de Han Solo. Esta es la primera batalla donde va a estar totalmente definido. ¿Va a ser dónde? En el episodio 9. Ahí es donde vamos a ver realmente cómo están las cosas. La película de Han Solo es apenas el inicio. Esto va a continuar de aquí hasta el episodio 9. Porque la saga mayor, la numerada, es la que cuenta. De ella va a depender el futuro de Star Wars. Nuevamente aquí mencionan el tema este de cuánto realmente va a tener que recaudar la película de Han Solo, ya que probablemente ha superado los 400 millones en producción, o anda cerca de esa cifra, tal vez alrededor de los 350 millones. Entonces, solo para salir tablas tendría que recaudar unos 615 millones, solo para cubrir los costes de producción. O sea, como lo quieras ver, son malas noticias para Lucasfilm y para Disney. Se han equivocado terriblemente y lo veníamos anunciando desde hace ya muy buen tiempo. Así es que eso es todo. Esas son las noticias. Ya vemos que la prensa ya empieza a hablar mal. Finalmente se dieron cuenta, despertaron de que ya no es todo miel sobre hojuelas. El tiempo de la promoción de la película ha terminado, así que estamos viendo ya todo lo negativo y falta ver que si la película es un descalabro en taquilla, aquí ya podemos empezar a hablar de que Disney se va a replantear el mando de Lucasfilm. Tal vez todavía no del todo, pero van a poner a Kathleen Kennedy en la cuerda floja. Y bueno, eso es todo. No sé qué opinan, pónganme sus opiniones en los comentarios. Nuevamente, yo muestro las noticias y hago mi interpretación. No tiene por qué ser la mejor. Y también presento puntos de vista de personas que tienen su interpretación. Pero por eso me gusta escuchar todos los puntos de vista para enriquecer un poquito esto. Y bueno, eso es todo y será hasta la próxima.